Buenos días, compañeras y compañeros. Os doy la bienvenida a esta primera conferencia política del Partido Socialista de Cantabria. Una primera conferencia que celebramos este fin de semana aquí en la Escuela de Náutica de Santander para hablar sobre todo del futuro de nuestra comunidad. Un futuro que hoy empezamos a trazar gracias a este proceso de pensamiento y de reflexión conjunta de todos los militantes, cargos públicos y orgánicos y personalidades del ámbito académico y profesional de nuestra región. Nos presentamos a este proceso de reflexión como un partido definidamente unido por un proyecto común. Un partido que en este proceso ha demostrado ser una organización dinámica, que goza de buena salud y con una generación joven y preparada para liderar el futuro de Cantabria. Si me dejáis un momento personal, quiero deciros que me siento orgullosa de poder inaugurar esta conferencia política, porque para una militante de raza no hay mayor responsabilidad, con el permiso de mi secretario general, que poder llegar a ser secretaria de organización. Gracias, compañeros y compañeras, por dejarme de ser vuestra secretaria de organización. Mirad, compañeros y compañeras, el partido ha cambiado. Los procesos de democracia interna están más enraizados en la mente y en el ADN de los militantes. Ya no queremos elegir solo a los cargos orgánicos, sino participar de las decisiones y aún más, también de estos procesos de reflexión. Sí, amigos y amigas, eso es lo que hemos venido a hacer hoy aquí, decidir entre todos y todas las líneas estratégicas de nuestras propuestas y nuestro proyecto. Y en eso estamos juntos, estamos unidos tras el mejor proyecto progresista e innovador posible para la región y también para el país. Y en este sentido, quiero dar la bienvenida a la ministra y portavoz del Gobierno de España, Isabel Celaá. Gracias, Isabel, por venir a refrendar con tu presencia este proceso de reflexión, esta apuesta por el futuro del socialismo y de la región de Cantabria. Dejadme que os hable ahora cómo se plantea esta conferencia política del Partido Socialista de Cantabria. Hoy somos más de 300 delegados y delegadas que venimos a debatir sobre un documento político redactado por un importante número de compañeros y compañeras que desde la militancia, desde los cargos públicos y los cargos orgánicos y desde el mundo académico y profesional han colaborado en este documento base para trazar las líneas estratégicas que den respuesta a los retos a medio plazo para Cantabria. Trabajaremos en propuestas sobre ideas y valores, en desarrollo económico y empleo, en medio ambiente y medio rural, en sanidad y servicios sociales, en educación, cultura y deporte, pero además tendremos 3 coloquios abiertos al debate, a la tertulia y a la reflexión común sobre la formación, la ciencia, los valores, el empleo, el desarrollo económico y sobre todo la transición ecológica. Todo ello lo plasmamos en un documento que ha recibido 200 aportaciones de todas y todos los socialistas repartidos y repartidas por todos los rincones de Cantabria, con una capacidad y una implicación de una manera fabulosa que pone de relieve la enorme capacidad de trabajo y de ilusión de este viejo partido que hoy se muestra más fuerte y más preparado que nunca para construir el proyecto necesario y muchas razones para confiar. Ahora os dejo con nuestra compañera, con la ministra de Educación y Formación Profesional, y con la ministra que trabaja en el día a día por mejorar y gestionar el enorme caudal de futuro que tenemos como país, como el de la educación y la formación profesional, de lo que tanto hablaremos en estas jornadas, una educación como fundamento para una sociedad más preparada, más moderna, más social y más humana. Amigas y amigos, os dejo con Isabel Celaá.
Muchísimas gracias, amigos, amigas, compañeros y compañeras de Cantabria. Muchísimas gracias por invitarme, muchas gracias, Noelia, por tu amable salutación. Muchas gracias, Pablo. Yo creo que aquí tenéis mucha fuerza para ganar, ¿eh? Yo creo que aquí hay muy buen ambiente, ¿eh? Creo que, la verdad, creo que tenéis mucha energía concentrada. Por tanto, tenéis unas ganas tremendas de salir ahí fuera para poder sembrar las ideas socialistas y ganar. Me complace mucho participar, por tanto, en esta conferencia política del PSOE de Cantabria. Es una buenísima oportunidad para saludaros, para saludarnos todos y para visitar esta preciosa ciudad que tanto quiero y en la que me siento como en casa. Yo soy de Bilbao, por eso me gusta el mar y me gusta venir a Santander, porque, bueno, claro, no hay color, ¿no?, con la cantidad de mar que vosotros veis. Cantabria afronta efectivamente unas elecciones autonómicas con un excelente cartel electoral, con Pablo Zuloaga y un equipo potente que va a dar la sorpresa. Estoy absolutamente convencida. Os animo a cerrar filas. Estamos bien, vamos en cabeza. Por tanto, cerrar filas, trabajar duro y sacar un resultado que sea histórico para el progreso de Cantabria, porque cada voto de más en Cantabria para los socialistas es un voto más para un proyecto de progreso y de futuro. Llevamos apenas 5 meses de gobierno. Parecen 5 años, pero llevamos, de verdad, solo 5 meses. Es verdad, parecen 5 años. Cada vez que nos lo preguntamos en el equipo decimos, pero solo 5 meses. Y empezamos a contar. Y pues sí, solo 5 meses. Mucho tiempo. Llevamos 5 meses de gobierno socialista con Pedro Sánchez al frente. Y yo creo que la ciudadanía lo nota. No os podéis imaginar cómo encontramos nuestros cajones en Moncloa, en los distintos ministerios. No había planes, estaba todo vacío, estaba descosido, no estaban trabajando. Pero no es que dijéramos es que están trabajando en una orientación, no había trabajo, no había. Entonces yo creo que efectivamente, yo les decía a los medios de comunicación ahí fuera que hay mucha acción de gobierno en marcha, que los ciudadanos lo están notando, porque nosotros lo estamos percibiendo a través de su respaldo. Y nos acordamos ahora de Rajoy, por eso os decía lo de los 5 meses y los 5 años, nos acordamos de Cristóbal Montoro, aunque tengamos una ministra de Hacienda que se llame Montero, o Cospedal, si nos acordamos no es para bien precisamente. En estos 5 meses, compañeros y compañeras, hemos devuelto la dignidad a las instituciones, a pesar de toda la crispación que estamos soportando. Hemos sacado a España de la parálisis en la que se encontraba y hemos puesto en marcha una agenda de cambio, esto es indudable, giro social, para hacer frente a la erosión de los derechos de ciudadanía que nos han dejado estos 7 años de gobierno de Rajoy y del Partido Popular. España tiene ahora un gobierno feminista, ¿quién lo duda?, comprometido con la igualdad y empeñado en acabar con la violencia machista. Estamos trabajando de manera transversal, educación, sanidad, comisionado de la pobreza, todos los ministerios trabajamos por la igualdad. Un gobierno que escucha a la ciudadanía, hablamos con la ciudadanía, nos encontramos con los distintos grupos, con los distintos representantes y agentes sociales, que es reflejo, esa ciudadanía, de esa España moderna, plural y tolerante, un reflejo de la sociedad que somos. Nosotros nos reflejamos en la sociedad española, somos como la sociedad española, somos la sociedad española en definitiva. En un gobierno con responsabilidad ecologista. Ya sabéis que tenemos una ley de cambio climático en marcha. Una ley además exigente, pero que efectivamente deja hasta 22 años de transición para que la industria española se reconvierta y se ponga a coro con las necesidades contemporáneas. Somos ecologistas porque apostamos por las energías verdes y por la transición ecológica, aunque el cambio climático, oiga,
a pesar de que el primo de Rajoy igual lo sigue negando, no se puede negar, no se puede negar. Fijaros que ese es el nivel de lo que el Partido Popular llama excelencia educativa. Ellos se fían todavía de algunos negacionistas del cambio climático y de otras cuestiones que tendremos que valorar. España ahora tiene un gobierno social, al lado de los trabajadores, que sube el salario mínimo a 900 euros, que combate el desempleo y la precariedad. Hemos puesto en marcha todo un programa para el empleo digno, que va a derogar parte de lo peor, va a derogar lo peor, los elementos más vulneradores de la igualdad, de la reforma laboral, y que apuesta claramente por la formación profesional, de la que hablaré más tarde. Un gobierno que ha recuperado la sanidad universal para todos y que combate la pobreza infantil o el despoblamiento del mundo rural, con nuestros comisionados focalizados por primera vez en esas políticas. Sabéis que tenemos un comisionado para la pobreza, un alto comisionado para la pobreza y un alto comisionado que trata de la despoblación rural. Un gobierno que apuesta por la educación, por las becas, las universidades, la ciencia, como ha dicho Noelia, y el retorno de nuestros jóvenes emigrados. España ya tiene edad como para poder seguir teniendo la ciencia que forma en su propio país. Un gobierno que defiende una mayor justicia fiscal para recuperar y extender los derechos sociales y garantizar el estado de bienestar digno para los mayores, las familias, los jóvenes y la infancia. Un gobierno europeísta. Ya habíamos dejado de ir a Europa, que dignifica la democracia y también la memoria histórica, aunque les pese a los nostálgicos de siempre. Sabéis la tarea que tenemos entre manos en reivindicación del enaltecimiento de un dictador, y por lo tanto esta la vamos a llevar a cabo con determinación y voluntad. Además, también aprobamos en Consejo de Ministros el llegar a una dignificación, teniendo en cuenta que el año que viene, 2019, se hacen 80 años, es el 80 aniversario del exilio de los republicanos de España, yéndose a Francia, a México sobre todo, al norte de África. Vamos a hacer un memorándum importante, tenemos una comisión que va a trabajar en la memoria de ese aniversario de los republicanos que tuvieron que exiliarse de España. Un gobierno que defiende una mayor justicia fiscal para recuperar y extender los derechos sociales y garantizar un estado del bienestar digno para los mayores, las familias, los jóvenes y la infancia, y un gobierno que ha vuelto a Europa, como os decía, al escenario internacional, después de estos años grises de desaparición de España de los foros internacionales. Nuestro presidente ha realizado ya 17 viajes internacionales y ha vuelto a poner a España en el mapa, como suele decir Merkel, como debe ser, además. Ahora España cuenta, es respetada de nuevo, y con la acción decidida del presidente ha colocado España temas en la agenda europea, temas como el de migraciones y refugiados, con la cooperación de la UE con Marruecos, la Unión Europea con Marruecos, la Agenda 2030 o el cambio climático. En definitiva, un gobierno socialista que ha cambiado las formas y también las prioridades, con una agenda clara, potente por la igualdad y la solidaridad. Sabéis que con muchos problemas, trabajamos con mucha crispación por parte de esa derecha creciente. Muchísima crispación, muchísima oposición de la tenaza que vienen haciendo tanto PP con Ciudadanos como las nuevas derechas. Les llamamos ya las nuevas derechas porque están acunando una derecha creciente que no entra a oponerse políticamente. No hay alternativa política. No conseguimos que defiendan su alternativa ni en el Congreso de los Diputados ni en el Senado. Solo hay crispación. Así que yo misma resumiría estos 5 meses frenéticos de responsabilidad y de urgencias con una frase:
hemos recuperado la dignidad dañada por los 7 años de gobiernos del Partido Popular. 7 años de austeridad extrema, de recortes sin miramientos en educación, en política social o en pensiones. Me suelo acordar de las tribus más remotas, ni siquiera las tribus más remotas en épocas de hambruna llegaron nunca a comerse las semillas de sus cosechas futuras. Pues eso nos debería hacer pensar que jamás nadie debería osar en hacer recortes en educación. Sin embargo, aquí se han hecho muchos recortes en educación. 7 años de sacrificios de la mayoría, mientras se disparaban las desigualdades, mientras nuestros mayores veían estancadas sus pensiones y los jóvenes veían peligrar su futuro. 7 años de leyes regresivas en todos los ámbitos, hasta en la libertad de expresión, porque no tienen proyecto de futuro, no hay proyecto de futuro para España. Su receta es siempre volver al pasado, no dialogar con nadie. Y así es Pablo Casado, porque a pesar de su edad responde a un perfil ideológico muy, muy antiguo, y más ahora con su mentor Aznar, del que no se separa. Pablo Casado fue quien se fue a Bruselas a pedir que tumbaran el proyecto de presupuestos 2019. Recordar que Partido Popular y Ciudadanos han bloqueado y boicoteado la senda del déficit que Bruselas nos ha permitida por Bruselas y negada en la sede de soberanía en el Congreso de los Diputados por el Partido Popular y por Ciudadanos. Pretendíamos disponer de unas décimas más de déficit, de relajación del déficit que Europa permitía, para destinar 6.000 millones en políticas, 6.000 millones de euros en políticas sociales, pensiones y becas, de los cuales más de 2.000 millones son para las comunidades autónomas. Pues el bloqueo a esta medida y a otras leyes en la mesa del Congreso se ha venido reiterando. La mesa del Congreso, como sabéis, es un órgano técnico, no político. Por lo tanto, con una práctica antidemocrática, la mesa del Congreso, que tiene mayoría de Ciudadanos y Partido Popular, ha venido bloqueando la posibilidad de que ese cambio se pudiera producir a través de una ley, que es la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que Rajoy, a través de una enmienda, hizo que terminara excepcionalmente y como ninguna ley en el Senado. Es decir, como sabéis, la tramitación de las leyes es Congreso, Senado, Congreso. Pues bien, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, a través de una enmienda introducida por Rajoy, es Congreso y Senado. Y compañeras y compañeros, sabéis que en el Senado ya sabéis quién cierra: el Partido Popular. Entonces, ¿qué clase de patriotas son? ¿En qué máster le enseñaron a Pablo Casado a desacreditar a España en Bruselas, a asfixiar con mayor gasto social a los mayores, a las familias, a los jóvenes? Y esa es la España ciudadana que dicen defender. Tenemos en el gobierno mucha determinación, porque la fuerza la recibimos de vosotros y vosotras, la recibimos de toda esa ciudadanía que está detrás y que nos dice adelante, y que cada vez que sondeamos nos respalda. Esa es la fuerza del gobierno, y la del presidente, que como sabéis es inasequible al desaliento. Tenemos determinación y voluntad para que la acción de gobierno llegue a la gente, a la ciudadanía, y la ciudadanía lo está entendiendo. Así que en estos 5 meses de gobierno socialista hemos hecho una buena siembra. Hemos desbrozado rocas pesadas
malas hierbas, hemos preparado el terreno para que en el próximo mes de mayo las urnas se llenen de votos socialistas. Así que, Pablo, vamos a pelear cada voto, en cada ciudad, en cada pueblo, en cada valle de Cantabria, para no volver atrás. Hay que avanzar. Y se avanza votando socialista. Somos los mejores, somos las mejores. Y la gente se tiene que dar cuenta. En este momento, el socialismo español, el gobierno socialista, es el que de verdad defiende la Constitución, el Estado de las autonomías. Se está atacando el Estado de las autonomías a través de la recentralización que quieren llevar a cabo las nuevas derechas. Así que las próximas elecciones autonómicas son importantes para dar un nuevo impulso al gobierno socialista, para recabar el apoyo y la confianza de la ciudadanía y para obtener un resultado que sea histórico para Cantabria. Tenéis todo a vuestro favor. También confío en que, esta mañana me lo preguntaban, no vamos a decir ya confío, vamos a decir que efectivamente seguimos trabajando para que los presupuestos generales del Estado salgan adelante. Y hay tiempo, hay tiempo. Es verdad que parece que los soberanistas han decidido mezclar la situación de sus presos, de los presos soberanistas, con la situación de la negociación presupuestaria. Y eso dificulta, eso obviamente dificulta la operación, dificulta la tramitación. Pero sí os digo que el gobierno de España no va a dejar a nadie atrás, que creemos firmemente en las medidas que están incluidas en ese proyecto de presupuestos y que haremos lo necesario para sacarlas adelante. Por tanto, si no se obtiene esa fuerza parlamentaria necesaria para respaldar esos presupuestos, los seguiremos, esas medidas, la medida del salario mínimo, la medida de las pensiones, seguirán saliendo adelante con la fuerza normativa que sea necesaria. Es decir, con los medios que las leyes nos permiten habilitar para sacarlas adelante. Porque el propósito es mejorar la vida de los ciudadanos. Así que, después de 5 años de crecimiento, pensamos que ese crecimiento tiene que pasar a las casas y a las vidas de las personas. Vamos a hacer posible, entonces, que la recuperación se note en la sanidad, en las pensiones, en la educación, en las becas, en la dependencia y en el empleo digno del que os hablaba. La agenda social es la principal agenda de nuestro gobierno y es la que más molesta, por cierto, al Partido Popular y a Ciudadanos. Tenemos enfrente partidos políticos en un proceso de derechización creciente. Ellos han sido los que han acunado a Vox, una fuerza de ultraderecha, y la ultraderecha siempre hay que mirarla con preocupación. Unos partidos que embisten y atacan por inercia. No os podéis hacer idea cómo son las sesiones del Senado. No escuchan, actúan de una forma muy irresponsable y desde luego sin ningún sentido de Estado. Y siempre lo decimos, que no todo vale en política, pero ellos arremeten y extienden la crispación porque no tienen nada nuevo que ofrecer. Nos empeñamos en decir, sea usted de derechas o no, usted puede tener una política alternativa, exprésela, expresen ustedes la política alternativa. No hay política alternativa, solo hay listados de insultos que se reiteran una y otra vez, se pregunta, pero no se espera la respuesta. Este es el día a día. Lo podéis contemplar a través de las televisiones y de los medios de comunicación. Y la crispación y el extremismo que están incorporando a la política
solo se suele incorporar, si vosotros hacéis un estudio preliminar en la historia, cuando no se tiene nada que decir, cuando no se tiene ninguna política alternativa. Sabéis que la crispación es una moda que se incorpora a la política, viene de Estados Unidos, como fake news y otras cosas, ¿verdad? Pero empezó con Bush padre, y se ha ido progresivamente trasladando a través de la corriente, de las corrientes de las derechas, y la crispación produce efectos devastadores. Devastadores sobre todo para las instituciones. Socava las instituciones, las devalúa. Si no hay posibilidad de debatir políticamente en el Congreso o en el Senado, devolviendo la dignidad a la política, incorporando diferencias legítimas, ideologías legítimas en las que unos y otros nos reconocemos, solo queda entonces el insulto para proferir. Y ante este panorama, los socialistas, las socialistas, siempre nos hemos mantenido históricamente, porque tenemos una tradición, una forma, una cultura acogida desde hace más de 150 años. Nosotros no insultamos. ¿Os habéis fijado que no insultamos? Nosotros no insultamos. Nosotros hablamos. Y a veces te da ganas de decirle al interlocutor: oiga, que solo hemos venido a hablar. Vamos a hablar, para esto están las instituciones. Por eso, así que votar a Pablo Zuloaga como presidente de Cantabria, pues es una extraordinaria idea. Tenéis que ir por las calles tratando de convencer de que es la mejor idea. Así que, Pablo, yo te animo, tienes que hacer mucho trabajo tú y tu equipo para poder seguir en esa brecha. Y este gobierno, el que representamos, el que representa a Pedro Sánchez, es un gobierno de diálogo. Es un gobierno que está claramente desinflamando el conflicto independentista de Cataluña. Yo me paso cada viernes, os lo puedo asegurar, compañeros y compañeras, cada viernes respondiendo a un catálogo de preguntas sobre Cataluña. Siempre sobre Cataluña. Vamos a hacer un verdadero tratado sobre Cataluña. Y es que el gobierno de España quiere normalizar la situación en Cataluña, porque Cataluña es una parte de España y porque el gobierno de España tiene receta para toda España, tiene programa político para toda España, Cataluña incluido. Y nos dirigimos a los nacionalistas y a los no nacionalistas. Y tenemos que hacer una interlocución, obviamente, con las instituciones legítimas de Cataluña, con el gobierno. Tenemos que hacer una interlocución. Interlocutamos con las instituciones que representan Cataluña. Pero hablamos y tenemos proyecto para toda Cataluña. Y pensamos, no solo lo pensamos nosotros, sino que así lo dice la gente. El gobierno está actuando de forma inteligente y serena para desandar el mal camino que han tomado las cosas. Efectivamente, está Cataluña en una situación muy compleja y no podemos, no debemos echar más gasolina a un fuego encendido de forma tan irresponsable, porque irresponsables fueron los políticos independentistas que han reconocido que iban de farol con su República Catalana, rompiendo así el orden constitucional, como también fue y ha sido irresponsable el Partido Popular con su recogida de firmas en 2006 contra el Estatuto catalán, cuando los nuevos estatutos de Andalucía, de la Comunidad Valenciana o Baleares, recogían los artículos, los mismos artículos calcados del Estatuto de Cataluña. El Partido Popular solo quería inflamar el conflicto interterritorial a costa de haberse quedado al final en Cataluña sin representación casi. Y es lo que le está pasando. ¿Veis cómo se están haciendo
las elecciones pueblo a pueblo por parte de la derecha en Andalucía? Hablando de Cataluña. Se habla del conflicto catalán cuando lo que se está pretendiendo es ganar las elecciones en Andalucía. Y es que el Partido Popular no tiene nada en Cataluña. Así que con esa crispación dieron alas, sin duda, a un partido llamado Ciudadanos, y a su vez los dos partidos ahora han creado un tercero, Vox, polarizándose todos ellos con un discurso tremendista, alejado de la realidad y de las soluciones. Y viven del conflicto, igual que Puigdemont. Y ahora, ¿qué hacemos nosotros? Tratar de desinflamar un conflicto, abrir un pasillo político, que es lo que estamos haciendo día a día. Es decir, que sirva la política. Si es un problema político, ha de arreglarse desde la política, pero naturalmente dentro de la Constitución y de la ley. Y con esa interlocución, el Gobierno ha abierto comisiones bilaterales con Cataluña. Y esas comisiones bilaterales han creado grupos de trabajo de diferentes temas, infraestructuras, educación. Así que se está avanzando por la vía de los hechos, no por las palabras de Torra, que continúa con un discurso retórico tremendamente inflamado. Pero, ¿de verdad creen algunos que la solución a ese problema, a ese 40% de catalanes que se confiesan independentistas, es aplicar a todos y a todas las catalanas un 155 perpetuo y permanente? Ellos que han llevado el problema a los jueces, no ha habido camino político, todo lo han depositado en los tribunales. Así que ahora mismo he de deciros, lo solía decir Rajoy antes de aplicar el 155, pero ahora mismo no se da ninguna circunstancia que justifique una medida tan excepcional como la aplicación del 155. No ofrecen, digo la derecha, ni una mínima concordia, ni una mínima inteligencia para poder abordar un mínimo sentido de Estado, para abordar el grave conflicto catalán en el cual ellos tienen mucha parte de responsabilidad. Así que, en el fondo y en privado, fuerzas independentistas catalanas nos están pidiendo pistas de aterrizaje para volver a la situación de normalidad anterior. Y confío en que, como siempre hemos hecho los socialistas a través de la historia, que es arreglar los problemas que otros generan, podamos encontrar el camino para arreglar estos también. Dejadme ahora acabar mi intervención, queridos compañeros y compañeras, con algunas referencias a las políticas educativas de mi ministerio. Porque también soy, además de portavoz, soy ministra de Educación y Formación Profesional. Tenemos el orgullo por primera vez en la historia de tener un ministerio que lleve el nombre de formación profesional. Y no solo que lleva el nombre, sino que lo vamos a llenar de contenido. Así que, dejadme deciros que yo acepté este cargo con mucha ilusión y con mucha fuerza y con mucho trabajo. Esa es la verdad. Así que, en el equipo del ministerio, que yo dirijo, el equipo del ministerio, nos hemos decidido concentrarnos en 4 grandes medidas. Yo creo que en política, a mí al menos en el País Vasco cuando la hice, desde la consejería, siempre me pareció muy importante aglutinar el proyecto en 3 o 4 cuestiones importantes que sean reconocibles por la ciudadanía. Hay que hacer sistema, no sumatorios de medidas. Así que estamos concentrándonos fundamentalmente en lo siguiente. Nada más llegar, hicimos un cambio de las becas, sabéis que llegamos en junio, y nada más llegar hicimos un cambio importante en el sistema de becas ya, que de alguna manera inspiró el horizonte, porque ahora vamos a cambiar el sistema. Hemos puesto en marcha el Observatorio de Becas y vamos a cambiar el sistema. Pero
nos encontramos con que ni el Pleno del Consejo General de Formación Profesional había sido reunido en 7 años, amigos y amigas. Lo mismo que el Observatorio de Becas, que nunca se reunió durante los años de Rajoy. O nuestros científicos de las Olimpiadas, para los que no se habían previsto ni una sola medida. Es decir, tenemos físicos, biólogos, economistas, matemáticos notables que se han ido a competir por el mundo y no había prevista ni una sola medida. Ya lo hemos arreglado. Eso os puede dar una idea de la parálisis y del desinterés del gobierno de Rajoy que os comentaba antes. Pero vayamos a lo fundamental. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Revertir los recortes en educación, revertir la LOMCE con una nueva ley educativa, es decir, modificarla, propiciar el cambio educativo, reconfigurando la profesión docente y darle un impulso determinante a la formación profesional. Esos son los cuatro bastiones, los 4 ejes sobre los cuales estamos haciendo pivotar la política educativa. Vayamos al primero brevemente. Revertir los recortes en educación, con que aquí supongo que habrá profesores y profesoras también, con los que el anterior gobierno asfixió al sistema del profesorado, que fue aquel Real Decreto 14/2012 que sacaron inopinadamente, por el cual elevaron las ratios hasta un 20% en las aulas, aumentaron la jornada de los docentes y además aumentaron a 10 días la espera para sustituir profesores en baja. Y el impacto de esta medida no solo afectaba al profesorado, afectaba también a los niños y niñas más vulnerables. Así que con la nueva marcha de la economía esta medida ya no se justificaba y para revertirlo hemos enviado un proyecto de ley de mejora del desempeño de la docencia al Congreso de los Diputados, que será además tramitado como de lectura rápida, lo que significa que tendremos posibilidad de contar con una nueva configuración del aula para el curso 19-20. La segunda medida es recuperar la equidad. Fijaros, el sistema educativo español, si alguna virtud tiene, reseñable, es la equidad, porque el sistema educativo español tiene cuño socialista. Si os habéis fijado, todas las leyes socialistas han salido no solo con el respaldo del Partido Socialista, sino con las demás fuerzas políticas del hemiciclo, con la excepción del Partido Popular. Pero 2 leyes que hizo el Partido Popular solo salieron con el respaldo del Partido Popular. Es un cambio significativo, ¿no? Es significativo cuando ellos hablan tanto de la posibilidad de pactar. Por lo tanto, la LOMCE ha sido la mayor voladura que ha podido hacer la educación española en términos de pactar o consensuar políticas. ¿Por qué? Porque, ¿qué hacía en primaria la LOMCE? La LOMCE en primaria lo que venía a hacer era sencillamente recuperar los cursos en vez de los ciclos y meter una reválida al final de la primaria. Criaturas que tenían que hacer la primaria obligatoria les ponían una reválida a los 12 años. ¿Y qué hacían en secundaria? Pues otra reválida. Y además dividir el título de la enseñanza secundaria obligatoria diciendo, bueno, estos son los que parece que pueden estudiar y estos que parece que no son buenos estudiando, vamos a meterlos en otra cubeta. Y van a títulos diferentes. Uno iban a la ESO académica, otro a la ESO aplicada. Metámoslo en 2 cubetas diferentes para que no se molesten los unos a los otros. Y respetemos el talento natural, el orden natural, solían decir, el orden natural. Darwinismo puro. La escuela parece ser que no puede hacer ningún valor añadido, oiga. No puede reconvertir. La escuela, que tiene que ser el ascensor social, no tenía nada que hacer. Estos son listos y estos son menos listos, vamos a decirlo de una manera eufemística. Así que nosotros entramos ahí verdaderamente a evitar que ese efecto se produzca. Nosotros hemos diseñado una secundaria en la cual, totalmente flexible, los itinerarios
son de ida y vuelta y en la cual, como digo, nadie se quede atrás y todo el mundo pueda desarrollar su talento al máximo, el que tenga su talento al máximo con la ayuda precisamente del sistema educativo. Queremos que las repeticiones, España ya sabéis que es el país de Europa en el que más repeticiones se producen, que las repeticiones sean la última ratio y que además el alumno o alumna repetidor tenga un tutor específico del centro que le acompañe para que llegue al éxito. Esta es una cuestión muy importante porque esto es lo que nos va a proporcionar una sociedad de personas cualificadas, de personas que tengan más altas capacidades, más alta empleabilidad. Es importante. Así que estamos pensando en cómo sacar el máximo potencial del alumno, no el mínimo, el máximo. Así que vamos a modificar esa ley, pero no nos vamos a cargar ni la concertada, ni vamos a poner comisarios políticos en la concertada, ni tantas barbaridades, ni vamos a erradicar, ni vamos a quitar, ni vamos en contra de la religión, de tal manera que la saquemos completamente del centro educativo. Vamos hasta donde podemos ir con los acuerdos religiosos con la Santa Sede, que son acuerdos de ámbito internacional, como sabéis, entre dos estados. Y lo que vamos a hacer con la religión es sencillamente que la religión, uno, no valga para la nota media. ¿En qué cabeza cabe que un muchacho o chica que vaya a querer entrar que vaya a querer una beca o que vaya a querer entrar a una carrera, tenga que batirse el cobre con alguien que ha sacado un 9,75 en religión y le vale para la nota media? Eso no puede ser. Eso no puede ser. Y ni la religión tiene por qué tener una asignatura espejo. Oiga, el derecho de unos no puede convertirse en obligación de otros. Por tanto, no es la religión que la haga quien quiera hacerla, es voluntaria para el alumno, obligada para el centro educativo. Eso es así, pero lo que sí es obligatorio son los valores cívicos, los valores éticos. Esto va a ser una asignatura obligada, una en primaria y otra en secundaria, porque todo el mundo tiene que aprender a vivir en ciudadanía, tiene que aprender lo que son los valores máxime cuando vive en una sociedad multicultural y además en un mundo globalizado. Pero nos dicen lo de los comisarios políticos y la verdad es que nos dejan sorprendidos, porque ¿sabéis a quién se refiere con los comisarios políticos? Los comisarios políticos dicen que son aquel representante del ayuntamiento que pueda entrar y pueda estar presente en un consejo escolar de un centro financiado o sostenido con fondos públicos. Si ni siquiera hemos determinado de qué ideología puede ser concejal, oiga, en fin. Así que reconstituir la democracia interna en los centros es considerado incorporar comisarios políticos. La tercera medida es acompañar todo este cambio educativo, y voy más deprisa, con lo que es una apuesta decidida por la formación del profesorado. El profesorado siempre decimos que es la clave de bóveda de la enseñanza, es el que aporta calidad. Pues bien, vamos a trabajar en cómo llega ese profesorado al centro, es decir, en su formación inicial, en cómo se tutoriza ese profesorado dentro del centro, en cómo se evalúa. En eso estamos trabajando también. Y por último, quiero hablarles de la formación profesional. La formación profesional es la gran tarea, la tarea pendiente. ¿Sabéis que tenemos la mitad de los alumnos matriculados en FP en España en relación a la OCDE? Fijaros, dentro de unos años muy poquitos, ya se está consolidando. Habrá una oferta en Europa, la oferta que se haga de los empleos en Europa, la mitad, incluso un poco más, serán empleos que vayan dirigidos a profesionales de cualificación intermedia, lo que se llama en Europa Cine 3, que viene a corresponderse con técnicos de formación profesional, técnicos de formación profesional media, técnicos de formación profesional superior.
Por tanto, nosotros, España, está en este momento muy lejos de tener una proporción de profesionales con cualificación intermedia. Tenemos más profesionales con cualificación superior, incluso un punto más que la OCDE, y tenemos muchos profesionales con cualificación baja. Lo que hemos de hacer, por tanto, es tratar de llevar a toda la población, yo me tengo que referir particularmente a los y a las jóvenes, pero a toda la población, a un escenario de mayor competencia técnica, de mayor empleabilidad. Por lo tanto, hay que trabajar tanto en la formación profesional desde la educación, para conseguir títulos de formación profesional, que por cierto tienen una inserción en el mercado de trabajo superior a la formación ordinaria. La inserción es del 74% para titulados de formación profesional, frente a 63% que tienen formación ordinaria, la otra. Y por tanto tenemos que trabajar en varios sentidos. En conseguir que la escuela y la empresa no se miren, no estén de espaldas una a la otra. Conseguir evitar esos prejuicios de la empresa hacia la escuela que dice, es que yo tengo puestos de trabajo pero no tengo gente cualificada. Y conseguir que la escuela piense de la empresa, que la empresa le va a ayudar y no a utilizar a los alumnos como mano de obra barata. Esto es importante y por tanto tenemos que trabajar en un sistema que permita que la empresa esté presente desde el minuto 1 del procedimiento, de todo el proceso, es decir, desde el observatorio de cualificaciones profesionales, para identificar qué perfiles profesionales son los que se necesitan, que entre también a colaborar en los contenidos de la formación. La empresa sabe qué conlleva, qué destrezas conlleva ese determinado perfil profesional, y que también entre en la corresponsabilidad. La empresa no es que graciosamente ofrezca sus posibilidades para que el alumno o la alumna pueda desarrollarse. Las empresas españolas, pymes en su mayoría, a diferencia de lo que hay en Alemania, que son grandes empresas, pymes en su mayoría, tienen que incorporarse con responsabilidad, sabiendo que es una responsabilidad de país, que no pueden quejarse a punto final, sino que tienen que colaborar en la formación de ese alumnado, de esas personas, de la población activa en definitiva. Por eso queremos integrar tanto la formación profesional inicial, la que conduce a la titulación, la del sistema educativo, con la formación para el empleo. Y eso debería servirlo el centro educativo. Hacer ambas cosas, para que la empresa considere también importante, los agentes sociales consideren importante al centro educativo y vayan al centro educativo y ofrezcan también sus maquinarias, es decir, que haya una simbiosis entre lo que es una formación profesional y la otra. Esta cuestión es la que queremos empujar, la que queremos llevar a cabo. Y para ello hemos hecho todo un plan estratégico y queremos que los títulos no tarden 4 años en ser ofrecidos en la escuela. Es muy importante mejorar la oferta, activar la oferta, actualizarla. Esto es lo que estamos haciendo en formación profesional y lo que hicimos, lo que expresamos el otro día en una jornada de la que habréis oído hablar, supongo, que decía más futuro, más progreso igual a más formación profesional, y que presentó el propio presidente. Por tanto, concluyo ya, ahora sí, efectivamente, concluyo con lo siguiente. La educación no es solo el sistema educativo, no solo es el sistema de escuelas, institutos, etc. Si os fijáis en la historia, lo que ha sido la formación de las élites nunca ha sido un problema para la humanidad, jamás. Las élites siempre han buscado sus posibilidades para formarse, para educarse. Si ha sido un problema para la humanidad, de facto nosotros llevamos 40 años de democracia, 40 años de Estado social y democrático de derecho, 40 años de bienestar. Si ha sido un problema para la humanidad el educar a todos, a todas, el que todos y todas tengan acceso universal a la educación y la terminen con éxito. Esta es una cuestión importante, que la terminen con éxito,
porque el terminarla con éxito supone situarlos bien en la vida, no en precario. Uno de los ruegos que yo hago a los empresarios cuando me reúno con ellos es: por favor, no nos arrebaten a los niños sin titular de los centros educativos. Y ahora estamos en un momento peligroso. ¿Por qué? Porque cuando el mercado se abre, en algunos lugares, en cuanto los niños y las niñas tienen 16 años, aunque no tengan titulación, los llevan al mercado. Y eso es marcarlos. Eso ya es propiciar para ellos un itinerario en la vida no muy favorable. Es muy importante que las personas se titulen, que las personas se acrediten, titulación o acreditación profesional, pero algo que les permita dirigirse por la vida con una seguridad. Y fijaros más, en la historia la prosperidad de las sociedades siempre ha coincidido con aquellos lugares en los que existía conocimiento. Si os fijáis bien, el trigo de Egipto sirvió para hacer el Imperio Romano. Roma se nutrió del trigo de Egipto. Y el oro y la plata que venían de las Américas y que solo sirvieron a los españoles para hacer guerra contra los turcos, sí sirvieron, sin embargo, y mucho, a aquellos que tenían el conocimiento, que eran los banqueros alemanes, los banqueros holandeses. Y no en vano, la revolución industrial surge en la Inglaterra. Ahora Reino Unido, sí, en la Inglaterra entonces, en el siglo XIX. Porque ya en el siglo XVIII, desde el siglo XVIII en Inglaterra, en Escocia en concreto, la enseñanza primaria era obligatoria. Por tanto, no solamente es la riqueza material, no es la riqueza material, la tierra solo, sino el conocimiento. El conocimiento es tan importante que ya hoy muchos hablan de que aquel libro de la riqueza de las naciones del que hablaba Adam Smith es hoy sobre todo la riqueza de las nociones. Y con esto concluyo, queridos compañeros y compañeras. Proveamos, hagamos, trabajemos por el conocimiento, porque el conocimiento de nuestros hijos, de nosotros, de nosotras, de nuestros nietos y nietas, es lo que nos va a dar prosperidad a todos. Y de esa prosperidad vamos a tratar de beber toda la igualdad que los socialistas y las socialistas propugnamos y trabajamos por conseguir. Nada más y muchas gracias.